Imagina por un momento que despiertas en un espacio sin paredes, sin cielo y sin suelo. No hay arriba ni abajo, no hay tiempo, no hay fronteras. Solo un silencio que lo envuelve todo. Eso es el vacío absoluto. Y aunque lo llamemos nada, en realidad contiene el germen de todo lo que existe. Porque del vacío nació el universo, del vacío brotó la primera chispa, y al vacío todo terminará regresando. La mente humana teme al vacío porque no puede dominarlo. Cuando miramos hacia un espacio infinito sentimos vértigo. No hay un punto fijo donde sostenernos, no hay un sentido que nos proteja. Y sin embargo, ese vacío siempre nos acompaña. Está en la distancia entre cada pensamiento, en el silencio entre cada palabra, en el hueco de nuestra soledad. En Oriente, el vacío nunca fue enemigo. Los sabios zen decían que el vacío es como el espacio dentro de una vasija, invisible, pero esencial para que la vasija pueda contener agua. El budismo lo llama shunyata, la plenitud del vacío, el estado donde todas las formas se disuelven para renacer. El taoísmo enseñaba que el universo es un flujo eterno entre ser y no ser, y que el vacío es el aliento invisible que sostiene ese movimiento. En Occidente, en cambio, el vacío fue interpretado como amenaza. Para los griegos, era el caos primordial. Para la Iglesia, era el infierno, la ausencia de Dios. Y para los filósofos modernos, fue el abismo del sinsentido. Kierkegaard lo llamó angustia, la sensación de caer en un abismo abierto por la libertad. Sartre lo describió como náusea, el peso insoportable de la existencia cuando descubrimos que nada tiene un propósito dado. Heidegger habló del ser para la muerte, la certeza de que en el fondo estamos arrojados al vacío de la nada. El vacío es paradoja, origen y final, plenitud y ausencia, libertad y condena. Gojo Satoru encarna esa paradoja. Su dominio del infinito no destruye, pero lo convierte en alguien intocable, inaccesible, separado del resto. El hombre más fuerte no es el más libre, sino el más prisionero de su propia grandeza. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si tuvieras el poder de alcanzar el infinito, ¿seguirías siendo humano? Nietzsche nos advirtió de este destino. En su obra habló del superhombre, aquel que se eleva por encima de los valores comunes y crea sus propias leyes. Pero también dijo, quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse él mismo en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. El precio de elevarse demasiado es la soledad. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero murió joven, rodeado de intrigas, sin un solo amigo verdadero. Los emperadores romanos vivían rodeados de lujos, pero cada banquete era una amenaza. Cada sombra escondía un asesino. Van Gogh pintó la intensidad de su alma, pero murió incomprendido y aislado. Nietzsche, el hombre que soñó con el superhombre, terminó sus días en la locura. El poder, el genio, la grandeza, siempre arrastran consigo la sombra de la soledad. Gojo, como ellos, es admirado y temido al mismo tiempo. Es maestro, pero también exiliado de la humanidad. Rodeado de discípulos, pero apartado por una distancia invisible. Y nosotros, aunque no dominemos el infinito, vivimos algo parecido, porque en el mundo moderno, la soledad infinita se esconde detrás de las pantallas. Miles de seguidores, miles de conexiones, y sin embargo un eco vacío que no se apaga. ¿De qué sirve ser visto por todos si al final nadie nos conoce de verdad? Schopenhauer veía la vida como un ciclo de deseo y sufrimiento. Cuando queremos algo y no lo tenemos, sufrimos. Cuando lo conseguimos, sufrimos también, porque el deseo se extingue y queda el vacío. La vida, decía, oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Y en ese vacío, muchos se desesperan. Camus, en cambio, decía que la vida es absurda, no porque carezca de sentido,
sino porque nosotros exigimos un sentido que el universo no nos da. El absurdo es el choque entre nuestro deseo de significado y el silencio indiferente del mundo. ¿Qué hacer entonces? Camus proponía rebelarse, seguir viviendo, seguir creando, aún sabiendo que el vacío siempre estará ahí. Jung habló de la sombra, esa parte oscura que escondemos de nosotros mismos. Y tal vez el vacío absoluto sea ese espejo donde la sombra se muestra desnuda. Cuando nos atrevemos a mirarla, descubrimos que no somos quienes creemos ser. El vacío nos arranca las máscaras, nos deja frente a nuestra verdad más cruda. Hoy, el vacío adopta nuevas formas. El consumismo que nunca sacia. La ansiedad por no tener propósito. El ruido constante de notificaciones que nos mantiene ocupados para no mirar hacia adentro. Llenamos nuestra vida de distracciones, de placeres instantáneos, de ilusiones. Y aún así, el vacío siempre regresa. Porque el vacío no es algo exterior, vive dentro de nosotros. Pero quizás la respuesta no esté en escapar, sino en aprender a habitarlo. El verdadero arte no es negar el vacío, sino caminar dentro de él sin miedo. Aprender a estar solo sin desesperar. Aceptar que la soledad infinita no es ausencia, sino un espacio fértil donde podemos reinventarnos. Como Marco Aurelio decía, el universo es cambio, la vida es opinión. Si todo cambia, si nada permanece, entonces el vacío no es un enemigo, sino un maestro. El arte del vacío absoluto no se trata de dominar a los demás ni de poseer el poder infinito. Se trata de resistir el peso de un universo sin sentido y aún así elegir existir. Se trata de mirar el abismo y no huir. Se trata de aceptar que aunque todo se deshaga, aunque todo se pierda, aún podemos afirmar: estoy aquí, sigo en pie. Quizás al final, el vacío absoluto no sea el fin de todo, sino el comienzo. Un espejo en el que descubrimos que no hay nada que temer, porque nosotros mismos somos el infinito. Si esta reflexión resonó en ti, deja tu comentario y suscríbete. El vacío siempre tiene más que mostrarnos.